Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos a hablar acerca del Día Mundial de las Enfermedades Raras, porque alrededor del 4% de la población de nuestro país, del Ecuador, convive con algún tipo de enfermedades raras, pero pocos lamentablemente reciben un tratamiento adecuado. Los 29 de febrero, así como el 29 de febrero es una fecha típica en el calendario, en el mundo también hay personas que padecen enfermedades consideradas raras o huérfanas y hoy esta pequeña parte de la población recuerda su día, bueno, no hoy, pero en este mes, digamos, como una forma para concienciar a otros sobre el efecto y el impacto que tienen estas enfermedades. Así pues, el Día Mundial de las Enfermedades Raras o poco frecuentes, que se conmemora por lo general el último día de febrero, fue constituido por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, y se recuerda también, por supuesto, en nuestro país. Según este organismo, según la OMS, a nivel mundial, entre el 6 y el 8% de las personas padecen una patología rara, la mayoría de origen genético, y esto corresponde a un aproximado de 350 millones de afectados. Pero, ¿qué determina una enfermedad como rara? Principalmente son patologías cuya prevalencia es inferior a 5 casos por cada 10.000 personas. Así lo ha explicado la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Y bueno, en ese sentido damos la bienvenida con este marco a nuestra invitada Leticia Herrera, presidenta de CEPER, justamente de la Corporación Ecuatoriana de Personas con enfermedades raras, porque, bueno, además de concienciar sobre este tipo de enfermedades, también es importante ver qué tipo de ayuda presta el Estado ecuatoriano a estas personas. Por ejemplo, qué tanto actualizado está este cuadro nacional básico de medicamentos para atender a estas personas. Y siempre ha sido un reto, siempre ha sido un ofrecimiento de los ministros de salud, de los gobiernos, pero ¿cuánto de eso se está cumpliendo? Bienvenida, Leticia, gracias por acompañarnos y bueno, cuéntenos cómo está la situación de las personas con enfermedades raras de nuestro país y el tratamiento que reciben. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. La situación actual del país en torno a las enfermedades raras aún es crítica. Hay mucho por hacer. Sin duda no desconocemos lo que se ha venido trabajando en conjunto con el Estado, con el gobierno, con los ministros de salud, pero precisamente en torno a lo que hablaba, ha habido un desfile de ministros de salud, lo cual ha detenido el trabajo y no ha podido hacerse una consecución de los proyectos que hemos encaminado en conjunto. Sin embargo, bueno, hablando del cuadro básico nacional de medicamentos, que usted lo ha traído a colación, no hay una actualización del mismo. Ujú. La última, que es la 11ª revisión, se realizó hace 2 años. ¿Qué quiere Así decir es. esto? Que a pesar de que a nivel mundial la academia, la industria farmacéutica, las comunidades científicas están esforzando por encontrar medicamentos que calmen el dolor de estas enfermedades, detengan su progresión y las cuales ya se están utilizando en otros lugares del mundo, no llegan al Ecuador a tiempo. ¿Cuál es la repercusión? Que el paciente diagnosticado obviamente va acumulando una Claro. discapacidad, inclusive cobra vidas y nosotros seguimos sin ese medicamento. ¿Qué otra acción toma el paciente? Acciones de protección. Recurrir a la justicia, lo Bueno, y cual ha habido sentencias, ¿no? Que les dice la Corte Constitucional, por favor, pague, déles las medicinas, pero tampoco se cumple. tampoco se cumple. Muchos pacientes, como yo digo, mueren con la sentencia a su favor en la mano, Así es. sin nada que hacer. Tiene que ser definitivamente más célere. De hecho, el mismo suceso de que vaya a la justicia ya es una muestra de inequidad que existe entre el paciente y el Estado. ¿Por qué razón? Porque el paciente, dependiendo de su situación socioeconómica, se tiene que endeudar para pagar un abogado. Hay muchos casos en los que hipotecan su casa, que ponen en prenda Terrible. todos sus bienes para poder acceder a la justicia. Y aún así, no tienen derecho con la sentencia. Al contrario, por parte del gobierno van con 2, 3, hasta 6 abogados en algunas audiencias. Eso es un impacto psicológico para el paciente, Por supuesto. porque usted haciendo un esfuerzo sobrehumano llega con uno y ya ve que en su contra tiene a 6. Y por otro lado, para el Estado también es una pérdida, porque son recursos. O sea, en lugar de Recursos gastar en abogados, digo yo, ¿no? Pensando en mis adentros, ¿por qué no gastan en prestarle las medicinas a la gente que necesita? Exactamente, es nuestra misma reflexión. Añádale a eso que el paciente con una enfermedad rara tiene crisis.
Por supuesto. Obviamente es consecuencia de su enfermedad. Los mismos síntomas a veces hacen que el paciente sea hospitalizado. Esto es un mayor gasto que debemos añadir a la parte judicial. De tal forma que el Estado debería ver como una estrategia financiera el hecho de actualizar a tiempo el cuadro nacional de medicamentos para no incurrir en estos gastos que hemos reflexionado. Bueno, muy importante esto que estamos conversando con Leticia Herrera sobre el tema de las enfermedades raras, que por cierto no deben confundirse con las enfermedades catastróficas, ya que estas últimas son condiciones médicas que son más comunes, por ejemplo, como el cáncer avanzado o las lesiones de médula. Y bueno, en el caso de las enfermedades raras, claro, son muy raras, son muy atípicas y los tratamientos también suelen ser muy costosos. Así es, son de alto costo. El tratamiento per se de un paciente con enfermedad rara es de alto costo. ¿Por qué razón? Porque necesitamos un equipo multidisciplinario. Es Claro. decir, una vez que tiene su diagnóstico, que ya me gustaría entrar un poquito en detalle sobre eso, no solamente necesitas un médico de cabecera, va a necesitar terapia física, en algunos casos, terapia de deglución, terapia del lenguaje, va a necesitar otra dieta que la normal y va a necesitar algo que poco se habla, apoyo psicológico, No, porque también muy por importante, y a la familia supuesto, y al paciente, ¿no? al cuidador, a la familia, afecta al núcleo Así familiar. es. Y esto afecta a la sociedad también. De este modo debe ser visto las enfermedades raras con su integralidad. Ujú. Bueno, qué importante. Ahora sí, cuéntenos, hablábamos que el 4% de la población ecuatoriana convive con algún tipo de enfermedad rara, que poco reciben el tratamiento médico adecuado, pero ¿cuáles son estas enfermedades raras? ¿Podría darnos de ti algunos ejemplos para que nuestros amigos oyentes que no conocen del tema bueno, se puedan entender un poco más, adentrar un poco más en este mundo de la salud, que también es importante hacer conciencia? Por supuesto, es muy importante. Yo siempre digo, nuestro cuerpo habla, da muchas señales y uno tiene que Así saber es. escucharlas. Pero sí me gustaría enfatizar en algo. Realmente el porcentaje es un poquito más alto del 4. En el Ecuador, lastimosamente, no tenemos datas exactas. Por eso es que nos basamos en estudios que se hacen Bueno, la en OMS países dice que más en el mundo está desarrollados. entre el 6 y el 8%, ¿no? Exactamente, esos son los A nivel de últimos Ecuador, datos. el dato que tenía de la misma Federación de Enfermedades Raras es del 4%, pero claro, siempre puede haber un subregistro, ¿no? Así es, más o menos estamos hablando que si es del 5 al 8%, Ujú. en teoría tenemos más de 1 millón de personas que podrían estar teniendo una enfermedad rara en el Ecuador. Y usted ha dicho algo importante, sin tomar en cuenta el subdiagnóstico que Por existe, supuesto. porque las manifestaciones clínicas de las enfermedades raras son muy variadas y pueden confundirse Claro. con enfermedades comunes, y eso pasa, que el paciente es tratado por cualquier patología Además que los común. médicos no están entrenados para obviamente tratar enfermedades raras, ¿no? Porque no es raro Lastimosamente. justamente. Lastimosamente es así. No por falta de, digamos, motivación de parte del cuerpo médico. De hecho, tenemos muchos médicos aquí en el Ecuador valiosos que están dando su tiempo para realizar investigaciones, para apoyar a la labor que realizamos las organizaciones de pacientes. No podemos desmerecer eso, pero a nivel mundial hay desconocimiento. Pasa en los Así es. países de la región precisamente por el hecho de que como no son comunes, no se ven con la frecuencia que otras enfermedades, que eso hace que el médico tenga mayor expertise, ¿no? Bueno, pero volviendo al tema del porcentaje, realmente es alto. Estamos hablando más de 1 millón de personas con enfermedades raras en el Ecuador. Es un porcentaje alto que no debería ser desestimado por parte del Estado, porque Por además, como supuesto. hemos visto, afecta al núcleo familiar. ¿Qué enfermedades raras hay? Bueno, el 80%, la mayoría de ellas son genéticas. El resto Así son es. autoinmunes, podrían ser infecciosas o por otros agentes externos. La mayoría de ellas se presentan en niños en su primera infancia, ¿sí? Wow. Y un gran porcentaje de esos niños mueren antes de los 5 años Sin sin un ni diagnóstico. siquiera recibir un diagnóstico. Increíble, Por ¿no? eso en lo que más debemos trabajar y por eso agradecemos estos espacios es en la difusión, en la información, para que la gente, la comunidad sepa que estas enfermedades, ojalá no, pero pueden tocar nuestra puerta, nuestra vida, porque la mayoría de niños con enfermedades raras nacen de padres sanos. Sí, eso es un dato Increíble. importante. Entonces, esto podría toparnos a cualquiera. Por supuesto. La mayoría de ellas son neurológicas. Hablemos, por ejemplo, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, de Vic, paraparesia espástica hereditaria, distrofia muscular de Ujú. Duchenne. También tenemos las inmunodeficiencias primarias, el síndrome de Turner. Son alrededor de 8.000 enfermedades raras que están registradas a nivel mundial. El porcentaje es 1
de cada 10.000 habitantes en enfermedades raras. Pero también existen las ultra raras, aquellas que hay un paciente, quién sabe, a nivel Claro. mundial. De hecho, tenemos casos aquí en el Ecuador de un paciente con alguna enfermedad. Esas son las denominadas ultra raras, que es una por cada 50.000 habitantes. Y en esos casos de, por ejemplo, la atención en la seguridad social, y cómo accede a medicamentos cuando uno ya tiene el diagnóstico de una enfermedad rara. Cuando uno tiene un diagnóstico que no es nada fácil, como hemos visto, de hecho se habla que más o menos pueden pasar de 5 a 8 años para que un paciente tenga un diagnóstico. Pero pongámonos en el escenario que recibe su Ujú. diagnóstico, realmente dependerá de si ese medicamento está o no en el cuadro nacional de medicamentos básicos. Si es así en buena hora, puede acceder, digamos que de manera casi inmediata, hablemos de 2, 3 meses, una vez que el médico evalúe el caso y si no, ahí sí se ha visto que más o menos se puede demorar de 10 a 12 meses haciendo acciones judiciales, es decir, a través de una acción de protección. Ujú. Bueno, qué complejo todo esto, qué expectativas tenemos, que, bueno, se han dado ofrecimientos de parte del Ministerio de Salud, como usted dice, lamentablemente hay muchos cambios, mucha rotación en esa cartera de Estado y no sé si los ofrecimientos vuelven a cero, pero qué expectativas tenemos que se vaya actualizando ese cuadro nacional de medicamentos, ese cuadro básico de medicamentos para que atienda a las personas que también sufren este tipo de enfermedades raras. Estamos expectantes y vigilantes de esta promesa, porque así lo tomo yo y creo que la mayoría de pacientes con enfermedades raras lo está haciendo así, que hizo el Ministerio de Salud a través del doctor Naranjo, aquel entonces ministro de Ajá. Salud. Pero en realidad quien la hace es la cartera del Estado a Así través de es, su que no personero en debería en ese realidad la momento. promesa cambiar con el ministro, ¿no? Exactamente, no debería cambiar porque, repito, es el representante de una institución pública en la que todos los ecuatorianos confiamos para nuestra salud. A principios de este año dijo que se tomaría más o menos 60 días en terminar ya la revisión del cuadro nacional de medicamentos. Eso quiere decir que en marzo ya tendríamos el nuevo cuadro nacional, en el cual además se indicó que no solamente se tomarán en cuenta enfermedades catastróficas como el caso del cáncer, por Ujú. ejemplo, considerando que además uno de cada 5 cánceres son raros. Y por supuesto, lo que Claro. nos atañe hoy, las enfermedades raras. Entonces, repito, estaremos vigilantes, siempre atentos a que esta promesa, este ofrecimiento del Estado se cumpla en el mes de marzo. Bueno, esperemos que así sea. ¿Qué más, a qué otras acciones se puede hacer? Por ejemplo, no sé si existe la cooperación internacional para este tipo de cosas, para apoyar a las personas con enfermedades raras. En buena hora sí. Yo creo que con estas ventanas virtuales que ahora se han abierto, tenemos contacto con otros países de la región. Es más, nos estamos uniendo en Ujú. federaciones, corporaciones a nivel mundial, con la finalidad de apoyarnos, de aprender de los países que ya están un poquito más avanzados. Hablemos de uno muy cercano, Perú, por ejemplo, revisa su cuadro nacional de medicamentos cada 15 meses. Países del primer mundo lo hacen cada 8 meses, precisamente porque han considerado esto, que ya hay medicamentos que pueden ser incluidos, Claro. que disminuye costos y que mejora la Además, hay calidad del creación de paciente. medicamentos, ¿no? Sí, Que pueden tratar estas enfermedades. en buena hora sí. La ciencia, la medicina va avanzando. Ahora hablamos de genómica. También la inteligencia artificial juega un papel Claro. importantísimo ahora en el tema de salud. Incluso en Entonces, el tema de diagnóstico es una cosa increíble y revolucionaria, ¿no? por supuesto que sí, ha ido evolucionando, pero lo importante es que nosotros caminemos a la par de esta Por evolución supuesto. mundial, no quedemos de lado de estos avances científicos que definitivamente cambiarían la vida de muchos pacientes, de más de 1 millón de ecuatorianos cambiarían la vida, ¿no? Detrás de cada diagnóstico, detrás de cada nombre de la enfermedad hay una historia de vida, y una historia de vida que además tiene la esperanza en el estado de poder salir adelante a pesar de esta condición que nos Es que es afecta. increíble, realmente saludo la fortaleza de las personas que padecen enfermedades raras porque además de luchar con su enfermedad, con las dificultades que de por sí ya tiene que luchar con el Estado, con un Estado que no le garantiza la salud justamente, que está en la Constitución. Así, esto es frustrante. Y le comento que también es frustrante para los médicos, porque muchos de ellos han hecho esfuerzos para prepararse, están listos para diagnosticar, para acompañar el tratamiento, pero si no tienen las No, herramientas, exacto. así es. Por eso hay mucha fuga también de cerebros, como se habla, ¿no? Los médicos definitivamente ven que aquí no hay forma de hacerlo y van a otros países así
apoyar en estas gestiones, lo cual es muy triste. Pero bien lo ha dicho, detrás de cada persona hay fortaleza. La sola presencia de personas con enfermedades raras ya a uno le motivan a seguir adelante. Y en esa lucha estamos, porque estamos confiando en el gobierno, estamos confiando en el Estado, independientemente de Así es. quién esté en ese momento, porque siempre digo, el dolor no tiene bandera. Y nosotros como asociación de la sociedad civil siempre estaremos dispuestos a apoyar a la persona que esté de turno para poder darle herramientas, insumos, conversar como lo estamos haciendo ahora de Ujú. probables alternativas que tenemos para mejorar esta condición. Bueno, y saludar la fortaleza de las personas que con estos padecimientos de enfermedades raras pueden también incidir en la opinión pública, en los políticos, también sensibilizar sobre su condición y bueno, un llamado para que ese cuadro de medicamentos se actualice respondiendo a esas necesidades. Yo quiero agradecerle a Leticia Herrera, presidenta de CEPER, la Corporación Ecuatoriana de Personas con Enfermedades Raras, por estar con nosotros y también saludar, ¿no? Esas iniciativas de unirse en federaciones, en corporaciones, en organizaciones para justamente tener ese bien común. Así es, así es. Gracias, Muchísimas gracias. Leticia. Un buen día, gracias también.